Hola, soy Pere Pompón, bienvenidos a Ser Masajista otra semana y en este podcast te voy a explicar cómo y por qué es interesante hacer un trabajo sobre la terapia manual, el masaje, la osteopatía, en definitiva, todas las cosas que se pueden hacer en las manos sobre el estómago. Vamos para allá. Bien, antes que nada, cuando hablamos del masaje en el estómago, muchas veces vamos a encontrarnos con que el pensamiento es un masaje abdominal para mejorar el estreñimiento. Y ojo, eso, aunque sí que es posible, que es perfectamente normativo hacer un masaje para mejorar el tránsito intestinal, no estamos hablando aquí de esto. Aquí estamos hablando de un trabajo específico sobre el estómago. Y bueno, el estómago no está muchas veces donde la gente piensa o donde la gente cree, ¿vale? Su volumen es una ilusión elástica, ¿vale? Y lo tenemos en la parte inferior lateral izquierda, más o menos casi en el flanco. Y está parcialmente metido desde debajo de las costillas. Por tanto, palpando directamente es bastante complicado que lo puedas tocar todo. Sí que vamos a poder palpar la parte inferior, que es una de las cosas que es más fácil de ubicar. Y yo puedo entender que si estás escuchando este podcast desde, yo que sé, cualquier parte del mundo, o estás desde aquí, Valencia, en España, digas, a ver, ¿cómo puedo tocar el estómago si está ahí en la barriga? Esto no me digas historias raras, que ahí no se puede tocar nada. En realidad sí se puede tocar. Se puede palpar, es más complicado, ¿vale? Yo no te digo yo que sea igual de fácil que tocar una tibia, pero realmente se puede intuir, se puede palpar y se puede encontrar las diferencias entre un órgano y otro, ¿vale? Entre las dos partes de esos órganos, e incluso también se pueden establecer contacto o palpar ciertos ligamentos que tenemos entre estas partes abdominales, ¿vale? Entonces, bueno, es palpable, realmente sí que lo es, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que el estómago es palpable y al final no es más que una bolsa, tú imagínate como si fuera una bolsa de plástico que es bastante flexible y que está como medio arrugada por dentro, ¿no? Y eso lo tenemos ahí vamos llevando la comida y esa bolsa hace unos pequeños movimientos, ¿vale?, que hace que se vaya pues depurando, que se vaya deshaciendo poquito a poquito, ¿vale? Y desde ahí pasan por unos esfínteres, ¿vale?, a lo que se llama duodeno, que ya se convierte en lo que es el intestino delgado. Entonces, el volumen del estómago es un volumen que es muy flexible, ¿vale?, que cambia, que es variable. Conforme comemos se puede hacer más grande porque tenemos unas cosas que se llaman rugas, que es como si fueran unos pequeños pliegues de una de las capas. De hecho, el estómago tiene 3 capas, y hace que tenga esa capacidad contráctil, con una capacidad de expansión, ¿vale?, de abrirse. ¿Vale? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos que entender que consumir y producir el jugo gástrico va a consumir una gran cantidad de energía y que esas capas van a tener una capacidad de gestión importantísima, ¿no? Nos encontramos con 3 capas. La primera sería una mucosa, una capa interna. Esta es la que nos va a permitir poder sintetizar lo que es la B12. ¿Vale? Pues que tiene que sintetizar, absorber esa vitamina para que pueda ser gestionada por el cuerpo. Que curiosamente, la vitamina B12, por cierto, hay que tomar el sol para hacer luego provitamina D, provitamina B12. Entonces, bueno, esta es una cosa que es muy, muy curiosa, muy interesante. Y luego vamos con la otra capa. La otra capa es una submucosa, ¿vale? Esto es simplemente lo que va a hacer una capa de tejido conjuntivo que es bastante denso y bueno, va a hacer que tenga una cierta estabilidad. Y la última capa, esto es más lo que vamos a poder palpar, y la última capa es la capa muscular, que la capa muscular es la que al mismo tiempo tiene como tres campos, ¿no?, 3 partes. Y esa capa ya lo que va a hacer es hacer que el estómago tiene una capacidad de movimiento para poder hacer la digestión, para poder machacar de alguna forma la comida.
Por eso es tan importante que cuando tenemos algún problema estomacal, mastiquemos bien, porque quitamos mucha presión, quitamos mucha energía, o sea, le ahorramos muchísima energía a la hora de masticar bien al estómago. Entonces, bueno, eso es interesantísimo que lo tengamos bastante en cuenta, ¿no? Quería también comentar que lo que es el masaje puro y duro va a ser complicado trabajar con lo que es este órgano en el estómago, pero sí que es verdad que nos vamos a encontrarnos con una conexión sobre el estrés importantísimo. A ver, nunca os habéis oído muchas veces eso, es que tengo un nudo en el estómago, ¿no? Cuando me da alguna cosa, mucha rabia y tal, ¿no? Eso es simplemente que los esfínteres del estómago pues tienen cierta capacidad, evidentemente contráctil, y bueno, son bastante sensibles a estas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos hacer también es ayudar dentro de lo posible, dentro de nuestras posibilidades, ayudar a las personas a gestionar el estrés. Un masaje en toda esa zona, ¿vale? Estamos hablando de que está más en la parte de la zona debajo de las costillas, os recuerdo, debajo de las costillas izquierdas y un poquito más inferior, ¿vale? Entre lo que es el ombligo y las costillas flotantes izquierda, pues más o menos por ahí vamos a encontrarnos el estómago. Entonces, un masaje en toda esa zona, relajando todo el diafragma, puede ayudar también a mejorar lo que es el trabajo con el estómago. También, como tema de curiosidad, nos vamos a encontrar que un bloqueo importante en la parte del estómago, podemos encontrar podemos encontrar con un dolor en la espalda, ¿vale? Es un tipo de molestia que es bastante frecuente, recurrente, sobre todo la de 5, de 9, una cosa así. Es una afectación, una zona de afectación ahí. Y luego también una cosa que es bastante interesante y muy, 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 muy curiosa, es que fijaros, cuando una persona viene y le duele el brazo izquierdo, nos vamos a poder encontrar con que viene desde un bloqueo en parte de lo que es el estómago. Entonces, del brazo izquierdo pasa la tensión y la adherencia a lo que es el diafragma, que pasa un poco a la parte pleural y fascia torácica, y luego eso pasa a lo que es el brazo izquierdo. Entonces, hay ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, que en el brazo izquierdo hay una molestia y eso viene ocasionado por un espasmo y un bloqueo del estómago. Como otras cosas a destacar, ¿no? Es esa, ¿no? El tema de las válvulas, ¿no? Y el tema de esa conexión tanto con el brazo como con la espalda es muy interesante. Entonces es lo que quería también comentar. Gestionar muy bien el estrés es importantísimo y es lo que quería básicamente deciros, ¿no? Sobre lo que es palpar. La palpación no digo yo que sea fácil, porque tenemos que tener cierta capacidad de poder intuir. Y luego tenemos la relación con el diafragma. El estómago está muy vinculado al diafragma. ¿Por qué? Porque tenemos el hiato esofágico, que si no funciona bien nos puede generar la famosa hernia de hiato. Y la hernia de hiato es un problema, ¿vale? Entonces, el trabajo desde la terapia manual en general lo que hace es descender parte del estómago para que la hernia de hiato se regule. Pero eso tiene que ir acompañado de un trabajo de ejercicio de diafragma, de respiración. El diafragma es el músculo de la respiración principal. Entonces, fortalecer el diafragma es crucial para mejorar una hernia de hiato. También hay que tener en cuenta la alimentación, es decir, si tenemos un problema de estomacal, un problema de la hernia de hiato, un problema de acidez, pues tenéis que tener en cuenta qué tipos de alimentos van a ayudarte o no. El tema de café, el tema de tabaco, el tema de las carnes así rojas, picantes, todo eso no está recomendado para el estómago. Si tienes problemas de estómago, porque vas a cargar mucho, sobre todo ese punto ácido. Y luego vamos a ver los alimentos que sí que están más interesantemente recomendados, que sería todo el elenco de verduras, fibra. Eso es muy importante también, ¿vale? Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta. Os dejaré enlaces donde podéis ampliar un poquito de información sobre esto por aquí, ¿vale?
y poca cosa más, ¿vale? Al final, ¿con qué tenéis que quedaros? Tenéis que quedaros con que el trabajo en el estómago es un trabajo posible, un trabajo interesante y un trabajo que, pues, nos permite poder ayudar a la persona, sobre todo cuando tenemos una hernia de hiato. Y tú dirás, Pere, vale, muy bien, no has dicho nada de la hernia. ¿Qué hago ante una hernia de hiato? Básicamente tratar de descender el estómago, ¿vale? Y decirle a la persona que trabaje mucho en la parte respiratoria, porque es lo que va a ayudar un poquito a fijar. Que camine, trabaje la parte respiratoria y tú descender el estómago. ¿Cómo? Pues coges esa zona y la empujas hacia inferior con el abdomen. Recordemos, esto es un trabajo de terapia manual, no es un trabajo de masaje, porque el estómago no se puede amasar así, tal cual. Ya son técnicas mucho más concretas, mucho más específicas. Y recordad lo que os he dicho antes, es como si fuera una bolsa. Imaginad que es una bolsa. Imagina una bolsa de un supermercado. Ya tú le puedes amasar, pero no vas a encontrar ningún beneficio. Trabajas más con la movilidad y con el desbloqueo de los hiatos. Eso es más técnica pura de osteopatía. Pero aún así sí que podemos ayudarle. Sobre todo, relajar a la persona. Hacer un trabajo suave, abdominal, pues que eso va a través del sistema nervioso a tener un efecto. Y hacer trabajos de respiración con esa persona, eso sí que podemos hacerlo como masajistas, ¿vale? Y sobre todo informarle de que eso es importante para él. Y verificar, como os he dicho, si tiene un problema en el brazo izquierdo, si tiene un problema en esa zona dorsal, trabajamos esa zona dorsal, trabajamos ese brazo izquierdo, hacemos lo que podemos en el diafragma, hacemos lo que podemos para descender un poquito esa zona del estómago, cruzamos los dedos y le pedimos que pregunte cómo está, que se cuide un poquito la alimentación. Os recuerdo que os pondré un post por aquí, un enlace a un post que he creado, y a partir de ahí pues ver cómo está la persona. Ya está, ¿vale? Y sobre todo también, y muy muy importante para que un estómago esté relajado, que esté descansado, es que la persona cuando coma despacio y coma tranquila, porque hay que comer tranquilo en esta vida, hay que comer despacio, sin nervios, porque eso va a tener un efecto importantísimo en el estómago. A partir de ahí, bueno, simplemente seguimos con el podcast. Os dejo el enlace del post que os he comentado y os recuerdo a la gente que no lo ha escuchado antes que he creado una comunidad. Esa comunidad se llama como el podcast Ser Masajista y es un canal de WhatsApp, ¿vale? Os dejo el enlace también en la descripción del vídeo y nos vemos la semana que viene.